Saludos, hoy en el debate CNE Plus vamos a hablar de Latinoamérica, en concreto de la represión en Latinoamérica de las dictaduras militares que hubo en los años 70. Todavía hoy existen secuelas, hay procedimientos judiciales abiertos en Italia para reclamar la extradición de gente que tuvo que ver en esa dictadura. Está todavía coleando algunos de los flecos del Plan Cóndor, un plan que se hacía para exterminar a aquellos militantes contra las dictaduras que iban a otros países. Hay que pensar que en aquellos años prácticamente toda Latinoamérica era una dictadura militar. Vamos a hablar con dos personas que saben del asunto. Está con nosotros Javier Díaz Canseco, que es diputado, que es fundador del Partido Socialista de Perú, que ha sido víctima, podemos decir, de esa represión de las dictaduras militares y que estaba aquí en España y al que agradecemos su presencia por venir al debate CNE Plus. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Está con nosotros Yolanda Baccaro, que es una periodista latinoamericana, una excelente periodista latinoamericana del diario El Comercio de Perú y que es conocedora también de este asunto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aunque parece una pesadilla, más de 30 años después sigue habiendo flecos de esa represión, sigue habiendo elementos para la memoria. Hace unos días veíamos cómo Juan Gelman hablaba aquí en España con su nieta, su madre había desaparecido. El caso que nos trae hoy aquí es la justicia italiana ha pedido la extradición de dos individuos que, digamos, han tenido que ver con esa represión de los años 70 en Latinoamérica. Cuéntenos el caso. Bueno, los italianos han pedido por orden de una juez, la extradición del ex jefe de Estado de facto, el general Morales Bermúdez, y del general Richter Prada, que era ministro del Interior del Perú. Ellos aparecen involucrados en las operaciones del Plan Cóndor, a la que el Perú se pliega tardíamente en relación a otros países de América Latina, y donde se producen por lo menos tres hechos. Uno es el secuestro de un hombre que manejaba las cuentas de los montoneros en el Perú, según se le imputaba, y que es secuestrado camino a la universidad donde llevaba unos cursos de posgrado. Otra operación es la que tiene que ver con la detención y entrega al ejército argentino de 11 peruanos que somos detenidos en el transcurso de la preparación de un paro nacional contra la dictadura. Año más. 1978. Y somos entregados el 25 de mayo de ese año al ejército argentino en la localidad de Jujuy, indocumentados y a absoluta disposición del ejército argentino. Y de estos 11, cerca 9 somos elegidos a la asamblea constituyente que había convocado el gobierno militar para salir del gobierno y traspasar. O sea que usted fue elegido en 1978. Y somos entregados el 25 de mayo de ese año al ejército argentino en la localidad de Jujuy, indocumentados y a absoluta disposición del ejército argentino. Y de estos 11, cerca 9 somos elegidos a la asamblea constituyente que había convocado el gobierno militar para salir del gobierno y traspasar. O sea que usted fue elegido mientras estaba preso. Correcto. Y luego terminé exiliado en Europa y me enteré de que había sido amnistiado y podía retornar a juramentar mi cargo estando en Barcelona, precisamente aquí en España por primera vez en 1978. La tercera operación fue la del secuestro de 4 ciudadanos argentinos, incluyendo la señora Gianotti de Molfino, que apareció muerta en un apartamento aquí en Madrid. Un apartamento de alquiler aquí en Madrid, en pleno verano, envuelta en una frazada. Año 80. 80. Año Junio, 80. Año 80. Julio del 80, sí. Yolanda Baccaro, esta historia, el caso de Javier Díez es un testigo que felizmente lo puedo contar, cuánta gente fatalmente no lo podría contar, pero el caso que ha citado de una mujer argentina que en el año 80 es asesinada en Madrid, en unos apartamentos. Háblenos del caso. Sí, bueno, el caso lo conocemos porque salta a la palestra con la detención de Pinochet, se abren un poco los sumarios del juez Garzón y tal, y en uno de estos apartados, en el sumario de Garzón, figura el caso Molfino, ¿no? El 12 de junio del 80, 4 montoneros en Lima son secuestrados por un comando argentino que lleva especialmente a Perú, evidentemente se supone con apoyo logístico del gobierno peruano de ese entonces, ¿no?
Y al mes siguiente, en julio del 80, la señora Noemí Esther Gianotti de Molfino es encontrada muerta efectivamente aquí en Madrid. Es el único caso del Plan Cóndor que involucra a España por territorialidad. Incluso la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en su momento se opuso a que España sea competente en los procesos sobre las dictaduras argentina y chilena, tuvo que reconocer que España era competente únicamente para este caso. Luego se emitió la competencia para todos los casos por justicia universal. Y bueno, el ex senador Díaz Canseco es testigo directo también de este caso, porque según cuenta Gustavo Molfino, hijo de la señora Noemí, él presencia desde una esquina como a su madre la secuestran, porque él ve que la casa está rodeada, ¿no?, por militares, de paisano, eso sí, pero él era experto, bueno, en fin, era muy joven, pero era bastante experto en temas de comandos y tal. Y él me ha contado a mí en entrevista para El Comercio, ¿no?, cómo él ve que este operativo llama a la madre le dice, sí, están aquí, pero sálvate tú que tienes toda la vida por delante. Y según cuenta Gustavo Molfino, él en ese momento llama a Javier Díaz Canseco y a Antonio Mesa Cuadra, que eran diputados de izquierda en Perú, ¿no?, muy representativos, y ellos ayudan a Gustavo a esconderse durante esos días en Lima, porque si no, él era uno de los objetivos principales, eran 15 argentinos que eran objetivos de este comando, y él se salva gracias a la ayuda del señor Díaz Canseco, entre otras personas. Y me gustaría conocer cómo fue esta situación, porque luego de varios días que ellos lo ayudan, lo cobijan, él puede viajar a España a reconocer el cadáver de su madre, ¿no?, y de eso hay documentación periodística aquí abundante, y es un caso que está allí archivado, durmiendo, porque en realidad ese caso, en algún momento, pienso yo, Gustavo tiene intención de reactivarlo, ya que la señora es asesinada y enterrada aquí en Madrid, en la Almudena, ¿no? Hay 3 procesos sobre este caso, uno en Italia, uno aquí y uno en la Argentina. Uno en España, que lo lleva el juez Baltasar Garzón. Correcto. Este es un caso donde efectivamente el joven nos llamó, nosotros nos hicimos presentes en el lugar, pero ya lamentablemente los habían secuestrado. Luego conseguimos fotografías del momento en el que se les entrega en la frontera boliviana. Formalmente se hace un montaje para tratar de darle formalidad al caso de expulsión, pero se le entrega al mismo comando argentino que había operado en el Perú, en la frontera boliviana, donde había otra dictadura, y de ahí son trasladados hacia la Argentina, donde posteriormente son asesinados, con excepción de la señora, que es traída a España en una operación psicológica, digamos, para despistar, presentando la imagen de que ella viajaba libremente, no había sido detenida y murió aquí en España. Pero hoy está claro que esto era parte de la Operación Cóndor, ¿no? Sí, porque según la documentación y tal, lo que consta en el sumario, lo que ha contado Gustavo Molfino, ¿no?, porque ha habido, flecos que se han ido intentando unir, hay una Marcela, hija de Noemí, hermana de Gustavo, ella permanece desaparecida, ¿no? Son miles de los 30.000 detenidos desaparecidos que hay en Argentina, concretamente. Entonces hay especulaciones sobre que a lo mejor dejaron que la señora venga escoltada por militares argentinos, porque hay también testigos sobre eso, ¿no? Y aparentemente le habrían dicho a la señora que viniera aquí a Madrid a decir que no había, ella era madre de Plaza de Mayo, ¿no?, a decir aquí que no había represión en Argentina a cambio de entregarle a su hija. ¿Qué pasaría en medio? A lo mejor la hija ya estaría muerta, ella se entera y la asesinan. Además, ahí también está comprobado, entre comillas, no estoy muy segura de esto, pero hay documentación sobre esto, que la asesinaron con un veneno que se llama curare, ¿no? Y finalmente Gustavo Molfino hace unos años pudo repatriar el cuerpo de su madre porque estaba enterrada aquí en la Almudena. Javier Díaz Canseco, en toda esta operación Cóndor, que es, podríamos decir, la deriva internacional de una represión brutal que tiene lugar en las dictaduras latinoamericanas, en los años 70 era perseguir a aquellos opositores a la dictadura que se iban a otro país. A fecha de hoy está siendo juzgado Fujimori, el que fue presidente de su país en Perú. ¿Qué pinta Fujimori en toda esta operación de represión de gente que huye de su país? Bueno, lo real es que luego de que Sendero Luminoso inicia sus actos terroristas en la década del 80, lo que ocurre es que desde el Estado se da una respuesta que en varias ocasiones incluye el empleo del terror de Estado. Y hemos tenido, por lo menos en 2 gobiernos, el primer gobierno de Alan García, un grupo paramilitar vinculado a la policía que operó activamente, y luego durante el gobierno de